Licenciado Julio Alejandro Millán, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias Rodolfo, un gusto de saludarlos como siempre. Muchas gracias. El día martes el presidente López Obrador en su conferencia matutina dice: vamos a revisar este título de concesión a 100 años porque ni en el neoporfirismo se había hecho. Y platicamos con la senadora por Veracruz, Indira Rosales, y nos dice, pues el señor anda bien equivocado porque esa es una empresa paraestatal. Pero bueno, más allá de lo que tenga que hacer el señor y determinar o que le informen correcta y adecuadamente que no es una empresa privada, sino es una paraestatal, el tema es que ya dio el anuncio y no sé, licenciado Julio Millán, si esto pueda repercutir en la confianza de los mercados, de los inversionistas internacionales y nacionales, porque se viene otro golpe. Ya nos lo dieron con el aeropuerto de Texcoco y ahora pues dicen que el puerto de Veracruz, un importante puerto. Pues sí, caray, como diría el dicho, una raya más al tigre, ¿verdad? Porque la realidad es que la APIVER de Veracruz, como bien decía la senadora, pues es una compañía paraestatal. No solo eso, tiene incluso presupuesto, está dentro del presupuesto de egresos de la Federación, así es que el mensaje es un poco confuso, eso sí es una realidad. No parecería, por las circunstancias como están, que sería ni siquiera viable el proceso de revocación del derecho de concesión, porque también habría que entrar en un litigio desde el punto de vista de encontrar los causales bajo los cuales se pudiera hacer o revocar esta concesión. Así es que, pero lo importante del tema, Rodolfo, sí, pues es el mensaje, o es la idea de un mensaje que parece que se nos quiere transmitir el hecho de que la infraestructura en México no puede ser privada, o que en este caso no lo es, pero digamos que la inversión privada, la inversión externa, no gusta al gobierno de la Cuarta Transformación, lo que sin lugar a dudas pues se convierte en un mal mensaje, no solo al interior del país, sino también al exterior. Y como digo, y usted lo acaba de decir hace unos momentos, una rayita más al tigre, y tenemos ejemplos, la cancelación del aeropuerto, desde el punto de vista de inversiones privadas, que tienen que ver con infraestructura. Pero al mismo tiempo también hay otros ejemplos que parece ser que no están mostrando un mensaje de certidumbre. Ahí está la planta de Constellation Brands en Mexicali, el tema de la planta de Iberdrola en temas de energía, la planta de fertilizantes en Sinaloa. Así, ya hay una serie de mensajes que nos indican que parece ser que como si no quisiéramos en este país la inversión privada y la inversión extranjera. Y Rodolfo, sin duda, eso tiene un impacto a nivel interno con las decisiones de inversión de los empresarios, y también lo tiene a nivel externo, sin duda, eso sí nos va, y quizás no lo vemos tan inmediato, pero sí es algo, porque los proyectos tardan en madurar, claro, pero sin duda lo estaremos viendo en una baja en la inversión, como ya la estamos experimentando, pero ya de manera consistente, endémica, probablemente los siguientes años. Decía en el caso del presidente, regresando, me decía el presidente que pues ve a los inversionistas privados como unas aves rapaces, ¿no? Que se vienen a comer lo poquito que tenemos, y lo decía a propósito del tema de las energías, y por eso él quiere apostarle nuevamente a que el Estado sea el que produzca el petróleo que ya está en desuso, etcétera. Es una visión muy arcaica, es una visión muy pasada ya de lustros, pero que efectivamente lo que está haciendo es regresar a la estatización de los medios de producción,
y el Estado no tiene los recursos suficientes y tenemos que recurrir necesariamente a la inversión privada. Y no es mala, la inversión privada cuando es regulada no tiene ningún problema. Dicen los judíos, acércate a la inagotable fuente de la riqueza, el crédito, y el crédito funciona y sirve precisamente para financiar las grandes empresas. Y estos proyectos de gran impacto, de gran envergadura, pues no pueden ser quitados y censurados por una víscera del presidente. Esto necesariamente va a llevar al país a una catástrofe económica por la que además, y ya lo habíamos platicado en otra ocasión, por la que estamos atravesando a través de esta pandemia de salud. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a acercar? Decíamos el sexenio pasado, al despeñadero. Pues yo creo que ya andamos ahí. Sí, y insistir en un tema, al margen del tema, digamos, de la ideología política, que efectivamente es un tema que viene un poco del pasado y quizá regresar al pasado no es lo conveniente. La pregunta muy simple es, si no lo hace la inversión privada, entonces ¿quién lo va a hacer? Es decir, el gobierno como tal ha mostrado que primero no tiene el dinero suficiente para poder sostener el ritmo de inversión que un país del tamaño del nuestro necesita. Entonces, en este caso, pues ya de entrada sería tanto como condenar al país a que no vamos a tener inversión. Y en segundo lugar, también los gobiernos, y el mexicano no es la excepción, han mostrado una gran ineficiencia en el manejo empresarial de este tipo de proyectos. Así es que, pues por donde la quiera ver, es decir, más allá de los temas políticos, de pensamiento, ideológicos, pues tienen que ver con un tema económico en donde no existen los recursos para que los podamos hacer. Y la realidad es que este país requiere de la inversión privada, requiere de la inversión extranjera, que pues ya vimos hace unos días los datos de la inversión extranjera directa que cayó respecto del segundo trimestre del año anterior, y no solo cayó, sino que aparte no hay inversión extranjera nueva. Básicamente la mayor parte de la inversión extranjera está haciendo reinversión de utilidades. Así es que mientras que este mensaje de incertidumbre, mientras que este mensaje siga siendo el que predomine, yo diría que tenemos muy pocas posibilidades de que la inversión extranjera, la inversión nacional fluya como debe fluir en nuestro país. Ya veíamos el Plan Nacional de Infraestructura, que Rodolfo no ha pasado gran cosa. ¿No? Ya hemos hablado, hace un año se hablaba, probablemente 10 meses, de que se iba a lanzar este plan de inversión en energía, y no ha pasado nada. Entonces, al final del día, este tipo de cosas lo que hacen es que pues retrasan la capacidad de poder crecer, y en el caso específico que hoy nos atañe, nos retrasa y nos limita la capacidad de poder recuperar esto que ya hemos perdido a partir de malas políticas o erráticas políticas, combinado con un tema de pandemia que pues hoy deberíamos de estar tremendamente dinámicos en buscar inversión, y parece que el mensaje es distinto. Creo que sí tendrá algunos efectos importantes en el futuro próximo y en los siguientes años. Lamento de decirlo así, quisiera poder decir que hay otras alternativas, pero estos mensajes a veces no son positivos, sobre todo en los momentos en los que estamos, ¿no? Y mire que a pesar de que en el exterior a México nos siguen viendo con mucha fuerza, nos siguen viendo como un país viable, tenemos el TEMEC, porque tenemos una posición geográfica muy importante, y nos siguen viendo con muy buen optimismo, pero a veces ese se termina por diluir, ¿no? Claro, digo, pues tanto desgaste. Yo me quiero remitir, por ejemplo, al año antepasado. Específicamente el 7 de diciembre del 2018, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo:
El aeropuerto de Santa Lucía va a ser única y exclusivamente para llegadas nacionales, y el de Santa Lucía para llegadas nacionales y el de la Ciudad de México para las internacionales, o viceversa, si mal no recuerdo, uno para nacionales y otro para internacionales. Por la tarde-noche, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, salió a corregir la plana y decir, falso, todo va a ser en el de Santa Lucía. Eso habla, Julio Millán, eso habla de que no tenían ni siquiera idea de lo que estaban haciendo, que no había un proyecto, no había una prospectiva, no había una planeación, no había un proyecto madurado de lo que querían hacer. Jalaban, como luego dicen, todos para su lado. Esto habla de un gobierno impreparado, de impulsos intermitente, y que cada cuestión que se le viene a la mente al presidente la lanza, y para allá van todos. Es como cuando le avientan a los gallos o a las gallinas el puño de maíz, para allá corren, y así están corriendo lamentablemente sus funcionarios, sin tomar en cuenta que el mercado es muy complejo, que está demasiado estructurado, y que un jalón para un lado y para otro puede llegar a provocar esta baja de inversiones. Eso es lo que está sucediendo. Sí, yo coincido con usted, Rodolfo, y lamento que en esta ocasión, que a mí me gusta, ya sabes, siempre ser muy positivo y optimista, pero creo que la declaración no ayuda mucho en este caso. Y sí creo que no necesariamente la declaración, pero digamos la actitud que toma la actual administración frente a la necesidad que el país tiene de promover la inversión privada, creo que va en contra, y creo que va en contra de una buena práctica. Las buenas prácticas de los países luego los llevan a feliz término. En este caso creo que no nos estamos poniendo de acuerdo, no hay un acuerdo, pero el país sí necesita inversión, y la verdad, el problema es que, pues, ¿quién va a invertir? Ya déjese de que si es inversión privada, externa, gubernamental, lo que sea, ¿quién va a invertir? El tema es, tenemos que dar un mensaje de certidumbre, de claridad, de confianza, sólido, consistente, que haga que los tomadores de decisión en materia de inversión coloquen esos recursos, le entren a los proyectos de infraestructura, de energía, de producción, pues porque el país lo necesita, ¿no? No podemos quedarnos con los brazos cruzados en estos momentos. No. Entonces, pues sí, yo coincido, el mensaje no nos ayuda mucho, No, por supuesto que no ayuda, y por eso queríamos platicar con usted, licenciado Julio Alejandro Millán, porque era muy importante que nos dijera, nosotros no somos expertos en el tema, si nos dijera si efectivamente puede ayudar o no. La conclusión es no, sí genera, sí distorsiona el ambiente de las inversiones y puede llegar a provocar una repercusión económica a futuro. En fin. Licenciado, muchas gracias por sus atenciones sin tomarnos la llamada. Como siempre, un gusto de saludar al auditorio, y muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo para el licenciado Julio Alejandro Millán.